Doria Medina con un 13%, luego le siguen Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho con 9% y más abajo Carlos Mesa con un 6%. ¿Qué opina de esos resultados? A ver, quisiera decirle a la población un aspecto que puede servir, digamos, para que mi análisis sobre las encuestas que voy a hacer sea pensado desde un punto de vista técnico y no desde un punto de vista político. Yo soy docente universitario de consultoría en campañas políticas en la UPB, por lo que mi lectura de este estudio estadístico, de este sondeo, está absolutamente desprovisto de parcialidades políticas, ¿no? Porque este es un tema absolutamente técnico y absolutamente académico, el del que me voy a referir en este momento, ¿no? A pesar de mi condición de diputado. Y si estuviera primero quien fuera, de todas maneras, mi lectura sería la misma, en honor a la rigurosidad académica y técnica. Entonces, en primer lugar, si te fijas en el desagregado de las tablas del gráfico de este estudio de opinión de Pantera, se puede advertir que no existe ningún tipo de coherencia entre los resultados por departamento y la sumatoria nacional de los resultados. Es decir, si tú sumas los resultados departamentales y sacas el promedio que debería dar el resultado nacional, no coincide, ¿no? Es decir, solo este elemento ya te hace considerar como suficiente para poner en duda los resultados en su totalidad. Es decir, se desvirtúa en gran grado la fiabilidad de la encuesta solo por eso. Es más, en ningún cuadro suma 100%. Ni uno solo de los cuadros presentados suma 100%. O sea, por algo se llama porcentaje, ¿no ve? Porque el total del universo muestral es tu 100%. ¿Cómo vas a presentar tablas que suman 98%, 181%, todo menos 100%? O sea, no tiene sentido. La sumatoria, por ejemplo, de una de las preguntas es de 181%, ¿no? Hay otra tabla que habla de dar una calificación a políticos conocidos y organizaciones políticas, pero en los resultados solo se muestra políticos y no se muestra organizaciones políticas. Entonces, ni siquiera cumplen con las mismas preguntas que ellos han preguntado, ¿no? Más datos interesantes, estimado. Cuando se ha anunciado desde la cuenta de Twitter de Marcelo que se haría esta encuesta, ya estaba realizada. Es decir, se ha anunciado que sería el 18 de noviembre, pero el levantamiento de datos, según la propia ficha técnica, es de entre el 2 y el 15 de noviembre. Entonces, cuando lo han anunciado, ya estaba hecha la encuesta. Cuando dijo el empresario Claure que iba a realizar la encuesta, aparentemente ya estaba realizada. Entonces, la encuesta, antes de que se anuncie ya hecha, ya otro grado de susceptibilidad, ¿no? Después se han cambiado los datos después de ya haber sido presentado, es decir, un día en redes sociales se subieron unos datos y minutos después se presentaron otros. En cuestión de minutos cambiaron y se presentaron otros. Ahora, en segundo lugar, a ver, en el hipotético caso, estimado, de que aún así la población decida creer en estos resultados, ¿no? Tomen por cierto la gente estos resultados, lo cual de entrada ya sería un error técnico, ¿no? Por el hecho claro y ya demostrado de que los resultados departamentales no coinciden con los nacionales. De todas maneras, no existe un claro favorito, un candidato claro favorito. Las personas tienden a creer que si un candidato está encima en una encuesta a 9 meses de una elección, ese candidato ya ganó. Y nada más falso. Además, los analistas muchas veces se apresuran y creen que si un candidato está unos cuantos puntos por encima en una encuesta, inmediatamente se tiene que interpretar que es el claro favorito. Y eso, perdón que lo diga, pero eso es no tener la más mínima idea de cómo se hace una lectura apropiada de encuestas. En esas encuestas que ya de entrada tienen esta encuesta que ya tiene de entrada los números desprolijos, mal tabulados y claramente han tenido una intoxicación para el resultado final, que está totalmente desvariado, no se muestra a nadie claramente muy por encima. Y esto lo digo desde el puntero hasta el colero. No hay nadie muy por encima. Y eso te lo puedo demostrar con un solo dato. Los indecisos están por encima de cualquier candidato en esa muestra. Una regla de lectura de encuestas
clara y sencilla, que todos los que saben leer encuestas lo saben perfectamente, es que si los indecisos son más que los decididos, entonces tu encuesta tiene muy poca validez, muy poca importancia, y es demasiado prematuro hablar de un virtual ganador, ¿no? Y de quién está bien posicionado y quién no. En tercer lugar, llama profundamente la atención, y mira que yo soy de Comunidad Ciudadana, soy mesista, y te digo, llama profundamente la atención la inexistencia de Chi Yun-chung, por ejemplo. No sabemos si no lo midieron o qué ha pasado, pero en todas las encuestas serias aparece Chi Yun-chung, y en esta no. ¿Por qué no lo habrán medido? No lo sabemos. Cualquier encuesta seria lo mide, ¿no? En cuarto lugar, las encuestadoras, para poder brindar datos sobre intención de voto en cualquier momento en nuestro país, tienen que estar registradas ante el Tribunal Supremo Electoral. Que yo sepa, Panterra no está registrada ante el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Al igual que la otra que ha salido Morris, que dice que Manfred ha ganado y no sé qué. Vos buscas Morris y dice en su página web que está entre las 10 encuestadoras más grandes del Brasil. Tú buscas las 10 encuestadoras más grandes del Brasil y no existe Morris directamente. No hay registro alguno de Morris en ese sentido, ¿no es cierto? O sea, esa empresa es absolutamente truchada. Es más, los de Morris en su página web dicen que han colaborado con la cooperación alemana, como ser la Konrad Adenauer y la Friedrich Ebert. Y la Konrad Adenauer, la cooperación alemana en Bolivia, ha desmentido categóricamente tener algo que ver con Morris. Entonces están mintiendo en su página web. Por tanto, la encuestadora Morris, que ha sido la otra, la que ha salido un día antes, también es trucha. Pero lo más llamativo de todo, estimado, lo verdaderamente inaceptable de esta encuesta es la presencia de Evo Morales. Yo entiendo que Marcelo ha hecho, digamos, una aclaración en su cuenta de Twitter manifestando que en Bolivia cambian las leyes todo el tiempo, entonces puede que Evo Morales vuelva a habilitarse. No es así. Evo Morales ha quedado inhabilitado por una sentencia constitucional, ni siquiera por una ley, por una sentencia constitucional y por un auto constitucional de aclaración y enmienda, no por una ley que se puede cambiar de un día para el otro. Las sentencias constitucionales, hay que aclarar, no se pueden cambiar y nadie puede promocionar la maleabilidad de la ley en Bolivia, que pueda cambiar de un día para el otro la ley, ¿no? Ni una encuesta ni nadie. La Constitución es sagrada en Bolivia y por Constitución no puede ser candidato Evo Morales y no se puede decir, bueno, es que en Bolivia todo cambia todo el tiempo, entonces que entre nomás Evo Morales a las encuestas. No se puede hacer la vista gorda de esto. No se puede promocionar consciente o inconscientemente, yo creo que inconscientemente en este caso, una ilegalidad, ¿no? Mediante una encuesta. O sea, Evo no está habilitado y punto final. Entonces, cualquier encuesta que lo contemple ya no tiene validez. Diputado, tomando en cuenta precisamente esto que usted está mencionando, pareciera que Marcelo Claure colocó los nombres que a él le conviene colocarlos. Porque, como decía anteriormente María Galindo, no hay ninguna mujer, ni siquiera Eva Copa, en las listas de precandidatos, tal vez potables o no, dentro de lo que es el tema político. No está el ciudadano Chi, no hay otros líderes. Es más, ni siquiera lo ponen andrónico, ¿no? Que ha sonado mucho las encuestas, en otras encuestas, como la alternativa del evismo si no va Evo Morales. Es decir, para Marcelo Claure ni siquiera andrónico es una opción. Hay preguntas donde, porque el estudio es grande, ¿no? Hay preguntas donde contemplan a Rodríguez y hay preguntas en las que no. Entra y sale Rodríguez dentro de la batería de preguntas que Marcelo Claure, o bueno, Panterra en realidad, Panterra Group, ha desarrollado. ¿No es verdad? Entonces, entiendo que ha habido en un momento determinado un tuit de Marcelo indicando de que están aprendiendo a hacer encuestas, pero no, yo creo que se suponía que Panterra Group, como se había anunciado, era un grupo, digamos, muy experimentado en cuanto a levantamiento de datos y sondeos de opinión de carácter absolutamente científico, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido,
claramente podría llegar a interpretarse como que ha habido algún tipo de sesgo de confirmación, es decir, que muchos datos, muchos elementos en cuanto a la batería de preguntas tienen un objetivo, digamos, de sesgar el muestreo de tal forma de que se acarree algunas respuestas. Porque tú puedes, en el universo de las encuestas, hacer las preguntas que a ti te convienen para que salga el resultado que a ti te convenga. ¿No es cierto? No estoy acusando a nadie de que esto sea así, en este caso en particular, pero si tú haces un análisis integral, digamos, de lo que ha presentado Pantera, parecería que hay un perfil determinado que se quiere de alguna manera promocionar, ¿no es verdad? Por ejemplo, cuando te indica supuestamente que el mejor perfil para el país es un empresario, ¿no es verdad? Eh, yo quisiera saber cómo ha sido, digamos, el proceso de, de la batería de preguntas para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Cómo se ha desarrollado las preguntas, porque son tan importantes las respuestas como las preguntas cuando tú haces este tipo de ejercicios estadísticos con estas herramientas que claramente no te muestran, pues, la realidad objetiva de las cosas, sino que muchos analistas dicen que te muestra una fotografía del momento. No, es una película en movimiento. ¿A qué me refiero? Es el corte de una película en movimiento. De una fecha determinada a otra, las decisiones de los bolivianos se van midiendo mediante un universo muestral que tiene que estar estratificado por género, por condición socioeconómica, por región y por, digamos, dónde vives, campo o ciudad, ¿no? Puedes hacerlo en el eje central, troncal, puedes hacerlo en los 9 departamentos o puedes hacerlo en las ciudades capitales más el alto. Entonces, dependiendo de la ficha técnica, los resultados también pueden variar. No valen lo mismo La Paz, Cochabamba, Santa Cruz tampoco versus el norte y el sur del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá, por ejemplo, de los candidatos, indicaba María Galindo que tiene que estar una mujer, no tiene que estar una mujer, no tiene por qué estar una mujer obligatoriamente, no tiene sentido eso, porque tú puedes hacer preguntas abiertas o preguntas cerradas. Si la pregunta es abierta, la gente define qué candidatos entran en tus resultados, por mención, por porcentaje de menciones, ¿no? Si la hace cerrada, ahí puede, como en otras oportunidades, por ejemplo, María Galindo entraba en la encuesta, yo creo que está enojada María Galindo porque no está entrando en esta, porque la pregunta era cerrada y el encuestador te daba opciones y tú solo podías escoger entre esas opciones. Pero en este caso, seguramente era de pregunta abierta y como era de pregunta abierta, perdón, cerrada, como era de pregunta cerrada, entonces solo tenías, digamos, opciones que estaban, digamos, en un menú que, que la gente podía escoger, ¿no es cierto? Entonces, eso no tiene nada que ver con el tema de las encuestas, ¿no? Para, para considerar, más allá de que sacamos a Evo Morales de la encuesta, hay una fila de 4 o 5 candidatos que aparecen en esta encuesta. ¿Usted cree que estos serán finalmente, o uno de ellos, o los 5 serán los candidatos de la oposición? No, la oposición está en su propio ejercicio reflexivo en este momento. La verdadera oposición, no Manfred Reyes Villa, justamente para llegar a la conclusión de si es que puede darse una unidad y presentarla al país o no eventualmente, ¿no es cierto? Cuando el momento sea el indicado. Para eso hay una serie de conversaciones muy serias, muy prolijas, muy transparentes entre los distintos miembros de la oposición. Entonces, obviamente, sería recomendable que cualquier encuestador, ya sea Pantera o Morris, por más que tenga muy baja credibilidad, o cualquier otro, después de haberse inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, que es lo que se debe hacer para hacer sondeos de opinión en Bolivia, ¿no es cierto? También piensen en hacer una pregunta sobre
quién debiera ser el candidato de la unidad de la oposición, ¿no? ¿Quién debiera ser el candidato de la unidad de la oposición? O si es que estaría dispuesto a votar el país por un candidato de unidad de la oposición versus un candidato individual. Yo te aseguro que un candidato de unidad de la oposición le gana a cualquier candidato individual, ¿no? Pero no hacen esa encuesta, esa pregunta, seguramente por conveniencia en muchas oportunidades, ¿no? Diputado, y tomando en cuenta todas las observaciones que usted ha hecho, ¿le llama la atención ese? Está claro que Evo Morales no puede ser candidato y no va a ser candidato de acuerdo a la Constitución. Eso ya no está en discusión. Pero ¿le sorprende que aparezca un 18% de intención de votos en la mente de la gente, aún sabiendo que constitucionalmente no puede ser candidato? La lectura que yo le doy a eso es que Evo Morales sí ha capitalizado políticamente de los últimos conflictos que se han producido, lamentablemente, y contraintuitivamente a lo que podría cualquier persona pensar o adivinar. En realidad, su victimización constante ha hecho que justamente capitalice dentro del caudal electoral del movimiento al socialismo y se lleve un gran porcentaje de la intención de voto normal que tiene el MAS, que puede llegar hasta un, digamos, 25%, ¿no es cierto? Ya está cerca de capitalizar el voto del MAS completo, entero, el voto duro, me refiero, ¿no? Del movimiento al socialismo. Eso es claro y evidente, y con esto ya Evo Morales, digamos, el evismo terminó de matar al arcismo, ¿no es cierto? En esta pelea intestina que tienen, Luis Arce está muy por debajo de Evo Morales, y es que, digamos, disgrega solo lo que es la intención de voto de candidatos del MAS. Luis Arce está en cualquiera de las encuestas, ninguna de las que hemos mencionado, sino de las serias. Luis Arce está por encima de nadie, está entre los últimos lugares. Entonces, todo el voto del MAS se ha ido hacia el evismo, que no es lo mismo que Evo Morales, puede llegar a ser a cualquier otro candidato que escoja Evo Morales, ¿no es cierto? Que esté habilitado, porque él no está habilitado. Ese voto no es para Evo específicamente, sino para el evismo, ¿no es verdad? De todas maneras, su nombre no debería figurar sin importar cuál sea, digamos, la intención detrás de decir voy a votar por Evo Morales, ¿no es cierto? La intención detrás de decir voy a votar por Evo Morales en realidad es voy a seguir a el evismo, que también tiene sus bemoles eso. ¿Por qué? Porque no se trasvasa, no se hereda la intención de voto entera cuando tú eres un candidato que no está habilitado y tiene que, digamos, heredar tu estructura otro candidato, ya sea Rodríguez o cualquier otro en su momento, ¿no es cierto? O sea, el voto es personalísimo, la intención de voto es para ti de manera absolutamente personal, y que no sorprenda que digamos, en la circunstancia en la que ya se le anuncia oficialmente a Evo Morales que es lo que tiene que pasar constitucionalmente, que no está habilitado, un candidato que herede ese caudal del voto no lo herede completamente, que no el trasvase no sea que no sea total, sino únicamente parcial. Diputado, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Detrás de la Verdad para compartir sus impresiones respecto a lo que ha sido esta encuesta presentada por Marcelo Claure. Buenas noches. Muchísimas gracias, estimado. Un saludo para todo el país desde la sede de gobierno y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Seguimos hablando del tema porque hay diversas formas de interpretar estos resultados. Como decíamos desde un principio, algunos las consideran válidas, otros las rechazan, otros ni quieren comentarlas porque consideran de que los resultados no coinciden. Y bueno, y se puede manifestar muchos elementos de este tema. Por eso quiero escuchar esta noche a Marcelo Silva, analista político que ya se encuentra junto a nosotros. Marcelo, buenas noches, bienvenido a Detrás de la Verdad. Marcelo, creo que si podemos conectar su audio, tal vez para que podamos escucharlo.